Amira Valle. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Una Nueva Mujer. Estamos transmitiendo completamente en vivo en el estudio de Planeta 2013 y saludándote, Amira. Hoy tenemos una gran invitada a la cual voy a dar una pequeña introducción acerca de su trayectoria. Ella es graduada de la Facultad de Química de la UNAM. Trabajó también en el laboratorio de comunicación de la misma universidad con un eminente científico que se llamaba Jacobo Grinberg. Y ella estuvo estudiando todos los efectos de la meditación, cómo impactan en el cerebro, ¿no? Y neurológicamente todos los efectos y beneficios que la meditación tiene consigo. Entonces, es autora también de un libro que se llama Alicia en el País de la Conciencia y nos viene a hablar de su nuevo bebé que se llama El Regalo del Elefante. Y bueno, pues nos va a platicar acerca del libro, de qué va Alicia en el País de la Conciencia, de qué es mindfulness y de todo esto. Así es que bienvenida, Mira, es un gusto tenerte aquí. Ay, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Me siento a ti. Muy agradecida y muy honrada de estar aquí contigo. Al contrario, gracias a ti. Bueno, platícanos un poquito acerca de por dónde quieres empezar. Hay mucha gente que no conoce el término mindfulness y a la vez ya está como muy choteado mindfulness también. Sí. No sé si lo has percibido. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de qué va, de qué trata, cuáles son los fundamentos, en qué se basa. Sí, pues mira, mindfulness se trata son técnicas de entrenamiento de la mente y de entrenamiento del corazón. Estas técnicas lo que nos ayudan es a poder estar en el momento presente. Entonces la definición es poner atención intencionalmente, a propósito, a lo que está ocurriendo en el momento presente, sin juzgar, es decir, con aceptación, con compasión, entonces fluir. Exacto, ¿no? Exactamente. Esa es la definición experiencial de mindfulness. Es cuando está todo tu ser inmerso en la actividad en la que estás realizando. O sea, tener toda la presencia en donde estás, estar plenamente ahí. Exactamente. Entonces hay muchos estudios que se han realizado donde demuestran que al menos el 50% del tiempo tu mente no está en la actividad en la que estás haciendo. Entonces, cuando tú estás haciendo algo y tu mente está en otro lado, pues generalmente es que está yéndose al pasado, recordando o angustiada por el futuro, y entonces lo que se ha encontrado es que cuando la mente divaga y no está en la actividad en la que tú deberías de estar o la que estás haciendo, entonces generalmente la mente se va a un lugar infeliz, ya sea a angustia, ya sea a depresión, a ansiedad. Entonces, ¿por qué es importante estas técnicas? Pues primero porque nos perdemos de la vida por no estar en donde estamos. Entonces, cuando tú estás con una persona, en vez de estar disfrutando de la presencia de esta persona, aprendiendo de esta persona, entendiéndola, nuestra mente suele estar en lo que le voy a contestar, lo que yo hubiera hecho en su lugar, o simplemente a ver si ya se acaba porque tengo que hacer mi lista de pendientes. A ver cómo está el perro y con qué me voy a cenar en la noche y qué me voy a poner, ¿no? Sí, exactamente. O pues vas pasando por la calle y te pierdes del paisaje, te pierdes del pajarito, de la nube, del sol, o de otras personas que están ahí. No sé, hay tantas cosas de los regalos cotidianos, ¿no? Exactamente. De la vida, que estamos llenos de bendiciones y de regalos cotidianos que la verdad, por estar en este tipo de patrones constantemente, no los vemos, no los percibimos, no somos capaces de asombrarnos, ¿no? Y los damos por hecho. Y sí, se dice que siempre que estamos pensando en el pasado,
el sentimiento que se genera o la emoción que se genera es depresión muchas veces, y la emoción que se genera cuando estamos pensando en el futuro es mucha ansiedad. Así es. Entonces, pues ni una ni otra, ¿no? Entonces, realmente el estar serenos nos lo da el poder tener la capacidad de estar presentes. Exactamente, de eso se trata, de estar presencia, de tener todo tu ser en tu cuerpo, de tener esto que se llama presencia, tu mente, tu cuerpo, tu atención en lo que estás. Entonces, estas son técnicas ancestrales, pero que se han retomado de una manera científica, muy protocolizada, sistemática, y además, lo más importante, se han retomado de una forma secular. ¿Por qué? Porque solían ser metodologías que estaban asociadas a tradiciones espirituales. Con la venida a Occidente de estas metodologías y su secularización, lo que ha permitido es que se puedan enseñar en un enorme ámbito de diferentes actividades. Entonces, esta práctica occidental de mindfulness se popularizó a partir de un científico que se llama Jon Kabat-Zinn, que era médico de la Universidad de Massachusetts, que trabajaba en el hospital de psiquiatría de la universidad y veía que había muchísimos pacientes que sencillamente no mejoraban con los tratamientos comunes, tradicionales. Sí. Entonces él pensó, bueno, él era un practicante de meditación y pensó, hay muchas técnicas que yo conozco que quizá les puedan ser de beneficio. Entonces dijo, denme un grupo de pacientes, les voy a enseñar algo, a ver si les funciona. Y entonces la genialidad fue que, como Jon Kabat-Zinn es un científico, tiene esta formación muy estructurada, entonces lo que hizo fue protocolizar sus sesiones de tal forma que su programa que diseñó, que se llama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, y en español REVAP, reducción del estrés basado en la atención plena. Este programa está, como te digo, muy protocolizado, consta de 8 sesiones, de 1 hora 45 minutos a 2 horas, más un retiro, y los pacientes tienen que comprometerse a realizar la práctica, hacen algunos cuestionarios iniciales y finales, de tal manera que se puede evaluar los resultados. Entonces, lo que encontró fue que mejoraron muchísimo muchos pacientes que tenían enfermedades asociadas al estrés, o dolor crónico, enfermedades como psoriasis, cosas muy relacionadas con el estrés. Y como encontró estos maravillosos resultados, pues empezó a hacer investigación científica muy poco tiempo después de que empezó a impartir estas prácticas. Con esta investigación se generaron resultados muy pronto, donde empezaron a darse cuenta de los maravillosos efectos de esta práctica, que, bueno, se hicieron investigaciones a diferentes niveles, principalmente neurológicas. Se estudió mucho qué está pasando en el cerebro con estas prácticas de atención plena o mindfulness. Y lo que se ha encontrado, y lo que es un descubrimiento moderno relativamente, unos 20 años, y que es algo maravilloso y muy esperanzador, es que nosotros tenemos una cualidad que se llama neuroplasticidad. Antiguamente se pensaba que el cerebro a cierta edad ya nada más iba degenerando, ¿no? O sea, llegabas a la madurez, 30, 40 años, y a partir de ahí empezabas a perder neuronas y no tenías esperanza. Entonces, con este descubrimiento de la neuroplasticidad es algo maravilloso, porque nos dice, el cerebro nunca deja de aprender, nunca deja de seguirse formando. Tiene esa capacidad de modificarse, exactamente, ¿no? Y de tener otro tipo de conexiones neuronales. Exactamente, lo que dices es, se descubrió que cada vez que nosotros realizamos una actividad, cada vez que pensamos, hacemos o decimos algo, estamos creando conexiones entre nuestras neuronas. Si repetimos esa actividad, esas conexiones se fortalecen. Si nunca lo volvemos a hacer, pues se rompen, ¿verdad? Es como cualquier ejercicio, ¿no? Claro. Como cualquier ejercicio físico, es lo mismo a nivel mental. Exactamente. Entonces, por eso se le hace la analogía que es como un ejercicio para el cerebro, para desarrollar la capacidad de atención. Con la mayoría de estos ejercicios,
lo que se hace es que se está fortaleciendo la corteza prefrontal, lo que está, digamos, detrás de los ojos, a la altura de la frente. La corteza prefrontal es responsable de la función ejecutiva del cerebro. Y la función ejecutiva es, digamos, como el director general de una empresa. Es el que planea, es el que evalúa lo que sucedió en el pasado y en base a eso va a planear hacia el futuro, está monitoreando los resultados de las diferentes áreas. Entonces, la corteza prefrontal es la que está en funcionamiento cuando estamos realizando alguna actividad intelectual, digamos un examen de matemáticas o planeando el presupuesto para el próximo año, así. Entonces, esta corteza prefrontal lo que hace es que también regula. ¿Y qué va a regular? La parte del cerebro que está más relacionada con las emociones. Okay. Entonces, esta parte del cerebro que se conoce es el sistema límbico, tiene ciertas áreas que se disparan cuando hay alerta, cuando hay una sensación de peligro. Es lo que se conoce como el cerebro reptiliano. Entonces hay una cierta área del cerebro que se llama amígdala, que es la encargada de la función de sobrevivencia. Entonces, si tú piensas en el hombre de las cavernas, donde tenías el peligro de vida o muerte, viene un tigre, dientes de sable y te va a atacar, pues entonces necesitabas esta función de sobrevivencia para de manera instintiva reaccionar y sobrevivir. Entonces, nosotros tenemos este mecanismo automático que nos hace una función que se llama Fight or Flight Response, que es o ataco al tigre y lo mato, o me echo a correr y me pelo, o me quedo petrificado de miedo y no sé qué hacer. Entonces, esa respuesta automática es regulada por precisamente la corteza prefrontal. Cuando se dispara esta respuesta automática es cuando yo reacciono sin pensar. O cuando y se ha descubierto que la corteza prefrontal se inhibe en ese momento. Entonces, si te pones a pensar cómo reacciona mi organismo ante una amenaza fuerte que yo percibo como de vida o muerte, pues mi corazón empieza a latir, mi respiración se hace muy superficial y acelerada, mis miembros se congelan, y sobre todo no puedo pensar con claridad en cosas al futuro o al pasado, simplemente mi foco está en la amenaza. Eso hoy en día ocurre también con las amenazas psicológicas. O sea, tengo un examen, estudié toda la tarde, me siento y el pánico hace presa de mí y mi mente se pone en blanco. ¿Por qué? Porque le estoy dando el control a la amígdala, a esta respuesta reptiliana de sobrevivencia. Paraliza, ¿no? Me paralizo. Entonces, ¿para qué me sirve mindfulness? Precisamente para inhibir esta respuesta automática, retomar el control, entonces regresar a mi cuerpo y dar el control a mi corteza. Y tener realmente la capacidad de reaccionar bien. Exactamente, ¿no? Porque nosotros más bien de accionar, no de reaccionar. Exactamente. Nosotros cuando tenemos un estímulo que percibimos como amenazante, reaccionamos con enojo, con miedo, con lo que sea. Es una respuesta automática de sobrevivencia. Mindfulness te permite hacer un espacio entre este estímulo y tu reacción para que tu reacción se convierta en una respuesta. En este espacio tienes la capacidad de decisión de qué es lo correcto hacer en ese momento. Puede ser que echarte a correr, pero puede ser simplemente mantener la calma, dialogar, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, nosotros tenemos esta posibilidad, esta ventana, donde podemos retomar el control y no tener esta respuesta automática, sino una respuesta pensada y adecuada para la situación. Claro, que muchas veces a partir de este tipo de estímulos, a partir de estas cosas completamente inesperadas, nuestra reacción muchas veces es mucho mayor a la que debería de ser, y cuando te das cuenta, ya tienes, de verdad destrozaste, cortaste cabezas, insultaste, humillaste, dijiste cosas de las cuales normalmente te arrepientes, ¿no? Nos arrepentimos la gran mayoría de las veces, y fue chin, ¿por qué no pensé? Chin, ¿por qué no me quedé callado? Chin, pero entiendo perfectamente desde dónde viene, desde esta capacidad de respuesta instintiva, no pensante, desde se activa otra parte del cerebro.
Platícanos un poquito, Amira. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahorita nos vas a platicar un poquito acerca de lo que tú descubriste, qué fue lo que te maravilló al momento de estar estudiando bajo la tutela de este gran científico, Jacobo Grinberg. ¿Qué fue lo que te maravilló a nivel neurológico, a nivel del cerebro? Sí. ¿Por qué fue que decidiste profundizar tu estudio en esto? Claro. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Amira Valle.